¿Qué tal? Mi nombre es Alexis Hernández y el día de hoy voy a hablarles acerca de infartos lacunares. Bueno, los infartos lacunares los voy a abordar a partir de varias secciones. La primera es su definición, la segunda es su historia y la tercera es la parte que hace referencia a la anatomía patológica. Con respecto a su definición, podemos saber que justamente los infartos lacunares son infartos anémicos que de pocos milímetros de tamaño ubicados en las porciones más profundas de los hemisferios cerebrales, el cerebelo y el tronco cerebral. Bueno, esto se debe a la obstrucción de pequeñas arterias intraparenquimatosas. Afectan habitualmente a personas hipertensas, sobre todo de los 40 años, y pueden ser asintomáticos o sintomáticos. En el caso de que sean sintomáticos, pues generalmente producen un déficit neurológico generalmente leve, aunque pudiera parecer el comienzo de un infarto masivo, no progresa más allá y en cambio, pues regresa al transcurso normal de la vida del paciente. Es importante mencionar que el accidente vascular encefálico más frecuente es el accidente cerebral encefálico más frecuente, con alrededor del 10% del material de necropsias en el cual está presente. Y bueno, a continuación les presento una imagen sobre un infarto lacunar. Podemos observar estas pequeñas bolitas rojas que se ven por ahí. Oh, no tengo señalizador. Eh, pero se observan estas características que anteriormente les había mencionado. Con respecto a su historia, es importante mencionar que fueron descritos por Durán y Ferdel en 1843. Luego, Poisson les atribuyó un mecanismo vascular en 1866. Luego, Pierre y Marie y Ferrand describen claramente la lesión anatómica debida a una obstrucción arterial y describen como tal el cuadro clínico. Con respecto a la anatomía patológica, pues estos accidentes vasculares encefálicos son de buen pronóstico, pero yéndonos más hacia el análisis microscópico de estos infartos, podemos observar que se observan cavidades irregulares de bordes formados por gliosis astrocítica y con bandas fibrosas en su interior. Algunas de ellas contienen pequeños vasos y solo ocasionalmente un vaso de mayor tamaño y pues es central. Y bueno, puede variar en la cantidad de macrófagos que se encuentre en el infarto lacunar, porque pues va a depender de qué tan cercano en el tiempo se haga el análisis. Si el infarto lacunar es más reciente, entonces va a haber una cantidad mayor de macrófagos. Sin embargo, si el infarto lacunar es menos reciente, va a haber una cantidad eh, menos mayor de macrófagos. Y bueno, con respecto a las características macroscópicas y microscópicas, pues podemos decir que también son muy importantes para diferenciar un estado que se llama estado criboso, en el cual pues también se pueden observar en el cual pues también se puede observar en las porciones más profundas del encéfalo en forma de múltiples pequeñas cavidades. Pero pues observándolo bien, se les reconoce un vaso central. Y pues al examinar sobre el microscopio, no hay una reacción glial parenquimatosa en la vecindad de esta zona afectada, eh, que pues se caracteriza por bandas fibrosas y pues por macrófagos. Y pues por mi parte sería todo y a continuación les dejo con la segunda parte de esta exposición. Bueno, ahora seguiremos con el tema de los infartos lacunares.
Y básicamente lo que yo les voy a exponer es un poco acerca de la etiología y los factores de riesgo. La mayor parte de los pacientes con un infarto lacunar comprenden las edades de entre 55 y 75 años, lo cual yo diría que se relaciona directamente con que también son edades en las que la hipertensión arterial es más frecuente o más común. Y es importante tomar en cuenta la importancia de la hipertensión arterial como etiología y como factor de riesgo, ya que, como sabemos, la aterosclerosis es un adelgazamiento de las paredes de las arterias debido a la acumulación de ciertas macromoléculas como proteínas o lípidos, las cuales se convierten en una placa. Y también esta aterosclerosis funciona como una etiología para los infartos lacunares, ya que presenta lipohialinosis, que es la acumulación de lipoproteínas de baja densidad alrededor de las paredes pues, arteriales, lo cual de la misma manera pues, va a hacer que haya un aumento de la presión arterial y pues posteriormente podemos desarrollar este tipo de infartos. La clínica. Básicamente, pues los infartos lacunares deben siempre tomarse en cuenta, ya que son el tipo de accidente vascular encefálico más frecuente. Esto es importante, ya que muchas veces los infartos lacunares suelen ser silentes, por lo tanto, no es difícil de un diagnóstico y a veces no son tomados en cuenta. Esto es debido a que como son infartos de pequeñas dimensiones, estos no son acompañados de algunos síntomas llamativos, como cuando tenemos otro tipo de infartos cerebrovasculares, como lo son pues la náusea, el vómito, las alteraciones del estado de conciencia. Y es importante para el diagnóstico de un infarto lacunar tener en cuenta que dependiendo dónde es la zona afectada o en qué región está focalizada el infarto, pues nuestro cuadro clínico va a variar. Posteriormente veremos un poco más de esto. Y pues básicamente vamos a tener que los infartos lacunares van a poder presentarse de tres tipos. El primero es el tipo asintomático. Los infartos lacunares asintomáticos, pues como su nombre lo dice, son asintomáticos. Y bueno, pese a esto, es importante saber que mm, son los más comunes. De hecho, se cree que constituyen del 50 al 60% de los infartos lacunares. Y pues básicamente se cree que son asintomáticos debido a que el foco donde está sucediendo pues el infarto es una zona muy pequeña o el infarto no tiene una gran proporción para provocar algún síntoma. Luego vamos a tener la isquemia cerebral transitoria y esto es importante tener en cuenta porque también se puede llamar como AIT, que es un accidente isquémico transitorio, y esto nos va a dar un déficit neurológico focal, se le llama, que básicamente es que vamos a tener un mal funcionamiento del cuerpo debido a una lesión focalizada en el sistema nervioso, ya sea central o periférico. En este caso sería central porque estamos hablando de infartos lacunares. Y pues, eh, usualmente este tipo de accidente, AIT, de accidente isquémico transitorio, dura menos de 24 horas y los síntomas igual duran menos de 24 horas y el tratamiento se reduce a una alta hospitalaria. Y luego vamos a tener lo que va a ser lo más importante, que son los síndromes lacunares. El síndrome lacunar, pues básicamente ha sido introducido a la práctica clínica, como digo ahí, para que básicamente comparten una serie de síntomas específicos de la zona de donde es a la zona de donde es el infarto lacunar, y por lo cual vamos a poder definirlos como síndromes porque van a tener los mismos síntomas. Este, el primero, el cual es el más común y yo diría que el más importante,
Es la hemiparesia motora pura. Básicamente vamos a entender a la paresia como la debilidad muscular. También anteriormente era descrita como un tipo de parálisis suave, ya que el individuo no pierde el control completo acerca del cuerpo o de las zonas afectadas. Y básicamente vamos a tener que va a ser una hemi porque va a pertenecer al hemicuerpo, o sea, la mitad del cuerpo, ya que usualmente pues, los infartos no son bilaterales. Y básicamente esta debilidad motora va a ocurrir debido a que el infarto va a ser a nivel de la cápsula interna, en alguno de los brazos posteriores o anteriores. Y esto no va a traer consigo alteraciones sensitivas importantes. Es importante mencionar que este tipo de síndrome fue el primer descrito y también es el más frecuente. Aquí les voy a presentar unas imágenes que son de resonancia magnética en las que se puede observar un infarto a nivel de la cápsula interna. Aquí se puede ver un poco más claro. Ahí tendrían pues, la imagenología acerca de este tipo de infarto. Luego vamos a tener el segundo tipo de síndrome que va a ser la hemianestesia pura, que de nuevo vuelvo a indicar el hemi, que va a pertenecer solamente a un lado del cuerpo, anestesia que básicamente va a ser una reducción en la sensibilidad, o también va a ser importante tomar en cuenta que no solamente se ve como anestesia, hipoestesia, sino también como parestesia, que va a ser que básicamente vamos a pues, sentir estímulos que no van a estar ahí, sensaciones anormales. Y es importante también mencionar que afecta la sensibilidad superficial y profunda, pero no necesariamente ambas. De hecho, de esto va a depender si es parcial o global. Si es global va a afectar la superficial y la profunda, y si es eh, pues parcial va a afectar solamente una de las dos. Es importante saber que esta lesión ocurre usualmente a nivel talámico, en el núcleo ventroposterolateral, que como sabemos es el sitio de recepción de muchas entradas sensoriales, en específico del sistema anterolateral y de las columnas dorsales. Luego vamos a tener el tercer síndrome, que es el síndrome de disartria y torpeza de una mano. Este es uno de los síndromes lacunares más infrecuentes y pues tiene un excelente pronóstico evolutivo. Vamos a tener que predomina una disartria. La disartria, recordemos que es una incapacidad motora para efectuar un vocabulario adecuado. Vamos a tener paresia, como les había dicho, la paresia es la sensación de estímulos inexistentes. Y pues básicamente vamos a tener torpeza motora en la mano y esto lo vamos a poder evaluar en habilidades que tienen que ver con la mano, como por ejemplo la escritura. Y es importante tener en cuenta que este tipo de síndrome es causado por un infarto lacunar a nivel continuo. Y el tratamiento, pues básicamente se va a reducir a fármacos antiplaquetarios, mantener un estilo de vida saludable y que nos ayude a mantener a raya la presión arterial, uso de estatinas y pues la modificación de factores de riesgo vascular cerebral, como la hipertensión, la diabetes, el estilo de vida sedentario. Y es importante también mencionar que este tipo de infarto no tiene una gran tasa de mortalidad. Ahí podemos ver un poco los porcentajes, de 0 a 2% a los 30 días. Y esto va disminuyendo con el tiempo, pero es importante tomar en cuenta que este tipo de infarto lacunar tiene hasta una recurrencia del 20 al 30%, entonces pues esto puede llegar a infartos más grandes. Y como resumen, pues aquí les pongo un poco de lo que les dije, de que la hipertensión arterial y la diabetes son los principales factores de riesgo, que pueden tener un curso clínico paradójico debido a que pues son transitorios y no tan relevantemente clínicos, pero con la recurrencia y con el tiempo pueden ir empeorando. Y pues que deben de ser tomados en cuenta pese a veces tener síntomas inexistentes, debido a que son pues lesiones incluso pequeñas en comparación a otro tipo de infartos. Y pues aquí tengo un poco de referencia, lo saco de un artículo, y más bien de dos artículos, uno un poco viejo y uno un poco nuevo. Y pues esto es todo. Gracias.